Bueno, bueno, les voy a mostrar un poquito de qué se trata, por lo menos los enunciados principales. Después Sergio va a explicarles con más detalle cómo empezar a resolver uno de los proyectos. ¿Están viendo sí, sí, la pantalla? Bueno, perfecto. entonces, esta tercera evaluación del año, de alguna manera pretende integrar todo lo que aprendieron en el primer año, en la primera parte del cuatrimestre, pero con un enfoque de alguna manera integrador y también real, como que nos acercamos más a la realidad, a la ingeniería real, ¿no? A través de proyectos concretos. Estamos pensando entre 2 y 3 proyectos, ya tenemos 2 proyectos definidos con Sergio, puede haber un tercero, este, y les vamos a presentar entonces el primer proyecto hoy. Si podemos, les presentamos también el segundo proyecto, y si no, terminaremos de presentarlo el lunes, y capaz que el lunes también le presentamos entonces el tercer proyecto. O sea que entre hoy y el lunes van a estar las 3 consignas de alguna manera abordadas, como para que ustedes ya a partir del lunes puedan empezar a trabajar. Estos son proyectos, entonces, y además son individuales. Entonces, requieren, por supuesto, de un trabajo personal que va a ir llevándoles las semanas que quedan de aquí a- a la fecha de presentación, de evaluación. Y por supuesto, asumimos que ustedes van a preguntarnos mucho, y es lógico, es decir, va a haber muchas cosas que ustedes, con los conocimientos que tienen, no les va a alcanzar para resolverlos. Entonces van a tener que preguntar. Em, el primer, la primera consigna, que es esta que ustedes ven en la pantalla, se trata básicamente de una UPS que nosotros la hemos planteado o la hemos aplicado a un sistema residencial eh, que está alimentado en forma con energía fotovoltaica y que está aislado, ¿no? Es un sistema que no está conectado a la red eléctrica, que toma la energía de paneles fotovoltaicos, que esa energía la transforma de esa característica de corriente continua que tienen los paneles, la transforma en una corriente alterna, y esa corriente alterna, con la que justamente van a alimentar toda la casa, la instalación residencial, esa, esa instalación residencial es de 220 volt RMS, 50 Hz, y según sea el proyecto, va a tener distintos valores de tensión nominal, distintos valores de potencia, etcétera. Y además, esa energía, esa red de corriente alterna, tiene que cumplir con las normativas internacionales que definen cómo tiene que ser las características de esa red, ¿no es cierto? Que a continuación del enunciado lo va a explicar con más detalle Sergio. Podemos ver en la figura de más abajo, básicamente, circuitalmente, en qué consiste el sistema, ¿no? Tenemos entonces un juego de baterías que justamente los paneles solares han cargado las baterías. Entonces ahora podemos resumir, digamos, todo ese sistema, paneles fotovoltaicos, cargador de las baterías y baterías, simplemente en las baterías, de las cuales nosotros a través del inversor sacamos la energía. El inversor
transforma entonces la corriente continua en corriente alterna y el sistema tiene que estar aislado a su vez a través de un transformador y además el sistema tiene la característica de comportarse, además del transformador, de tener en serie una resistencia y una inductancia, ¿no? Entonces, la tensión que sale del inversor, que va a ser una tensión este, PWM, que también Sergio nos va a contar bien de qué se trata el PWM. Bueno, esa tensión PWM es filtrada de alguna manera a través de la resistencia RL, la L y el capacitor que se ve del lado del secundario del trafo que pasa al primario. Y entonces, ese PWM a su vez se va modulando de forma de tener una corriente, en definitiva, una corriente de características muy cercanas a corriente alterna. Y esa corriente alterna, esa corriente de corriente alterna, se inyecta entonces a los 220 volt a el sistema de mi casa, ¿no? Residencial aislada, repito, para alimentar todos los electrodomésticos, etc. Tenemos distintas problemáticas. Una, por ejemplo, es que la tensión de las baterías va variando. ¿Por qué? Porque en algún momento están cargándose, en otros momentos están descargándose, etc. Entonces hay una fluctuación a lo largo del día entre distintos valores de tensión, ¿no? Entonces, eso ya nos obliga, ¿no? Si queremos tener una buena calidad de inyección de energía de corriente alterna a la red de 220, nos obliga entonces a hacer algún tipo de control. ¿Por qué? Porque esos 48 volts están variando. Por ejemplo, acá en esta consigna ejemplo, después puede variar en el caso de cada uno de ustedes, pero aquí varía entre 44 y 52 volts, por ejemplo. Bueno, otro problema que tenemos es que los elementos de este circuito también varían. La inductancia varía, por ejemplo, el capacitor varía. Por otro lado, la carga resistiva, que toma 2 kilowatts, de nuevo, esto es un ejemplo. Capaz que ustedes toca, en vez de 2 kilowatts, 4 kilowatts. Bueno, hay que ver cada uno. Pero bueno, la carga varía. Entonces, de repente está tomando 2 kilowatts y de repente pasa abruptamente a otro valor, que es lo que vemos ahí, que dice verifique también el comportamiento del sistema cuando la carga sufre cambios abruptos de 20 a 100% o de 100% a 20%, ¿no? Entonces, el objetivo, el objetivo así de este sistema de control es poder inyectar una potencia de corriente alterna, a pesar de las variaciones de la tensión de batería, a pesar de las variaciones de la inductancia, del capacitor, y siempre respetando lo que dicen las normas, que es lo que nos va a contar Sergio. Un detalle a tener en cuenta, ya de orden más formal, no técnica, sino formal, es que ustedes tienen que hacer este informe técnico, entregarlo por mail. Estas son, la fecha de entrega la vamos a definir. Tiene que tener una extensión de 6 páginas. 6 páginas es muy corto y esto es a propósito así. Eso los obliga a que ustedes tengan que exponer en el proyecto solamente lo mínimo imprescindible. Es decir, que tienen que ser muy concisos. Aún así, queremos que sea completo el proyecto.
pero queremos que sea sustancial, que cada palabra o cada frase que pongan diga un concepto, que eviten y saquen todo el palabrerío o todo aquello que no es significativo a nivel conceptual, ¿no? Bueno, ustedes hicieron los proyectos en electrónica de potencia. Bueno, es la misma filosofía, ¿no? Eh, este, básicamente lo que dice después, en principio, después les vamos a dar más detalles en función de cada uno de los proyectos, pero básicamente es eso, que sean 6 páginas y que sea completo. Después, lógicamente, ustedes van a entregar este informe y a los 2 o 3 días tenemos que definir bien la fecha de entrega y a los 2 o 3 días van a tener la exposición a través de un PowerPoint o equivalente. Eso lo planteamos un poco más abajo. Aquí tenemos duración de cada presentación 15 minutos, ahí realizaremos preguntas. Por supuesto que nosotros vamos a evaluar el desarrollo técnico del proyecto, la organización, redacción y calidad del informe técnico y la calidad de la presentación en el PowerPoint. Y por supuesto, la parte técnica del PowerPoint. El PowerPoint o la presentación oral muchas veces puede servir para corregir algún aspecto que ustedes hayan detectado, algún error en el desarrollo técnico, ¿no? Que eso nosotros lo valoramos mucho. Este, bueno, entonces pueden presentar en el informe, perdón, en la presentación pueden utilizarla también para corregir algún aspecto que se hayan dado cuenta que fue equivocado en el informe. Bueno, después, como les decía, hay un proyecto más y capaz que un tercero, pero vamos a, en primer lugar, encarar este. Entonces, los dejo con Sergio, que él les va a explicar mucho mejor y mejor desde el punto de vista técnico y con más detalles, por supuesto, este proyecto. Denme un segundito. Ahí todos ven más o menos un poquitito. Sí. Bueno, esperen un cachito que vamos a hacer esto ahí. Y vamos a hacer esto así. Bueno, no, a ver, bueno. ¿Qué es lo que queremos plasmarles un poquito con Daniel, no? En esta parte de la materia lo que realmente nos proponemos es darles no unos problemas en sí, sino unas aplicaciones. A mí me gusta pensar, y con Daniel estamos en sintonía en pensar que estos son problemas absolutamente reales, y de hecho son sacados son sacados de la vida real. Esto es un proyecto que hicimos hace unos años atrás, 3 años atrás, y que de alguna manera para la industria local, así que imagínense que esto fue un proyecto de extensión y quedó muy bien y quedó lindo, y entonces con Daniel dijimos, bueno, ¿por qué no también transmitírselo a los chicos de sistemas de control, ¿no? Nosotros con Daniel sabemos que la limitación de esta materia es los sistemas lineales de control, ¿sí? Hasta hoy hemos venido trabajando con el PID, ¿sí? Ese sería el trasfondo, pero también con las técnicas que les hemos enseñado que son netamente de Bode, ¿no? Es decir, las técnicas de Bode tienen limitaciones. Las técnicas de Bode son geniales. Las técnicas de Bode son muchas cosas a la vez y
digamos, de alguna manera tienen su raíz en resolver un problema de manera lineal, ¿sí? Entonces tratamos de que estos problemas reales, que tienen no linealidades, ¿sí? Y que tienen de alguna manera problemáticas que son difíciles de resolver con, con, con control lineal, con control como el que hemos venido haciendo, a veces se complican un poquito, ¿sí? Específicamente porque a veces queremos, y como en la realidad queremos ponerle especificaciones reales, ¿sí? Y a eso nosotros en sistemas eléctricos lo llamamos normas, ¿sí? Uno en sistemas eléctricos no hace nada porque sí, ¿sí? La corriente en una línea, la tensión en una red de distribución no es cualquier cosa, no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Porque lo que hago yo que afecta a los demás termina repercutiéndome a mí en la línea eléctrica, en la calidad de energía, ¿m? En la seguridad. Entonces hay un montón de cosas relacionadas en sistemas de distribución eléctricos que hay que tener en cuenta, ¿tá? Y por eso hay normativas internacionales y luego las normas nacionales, ¿sí? Van copiando esas normativas internacionales. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero queremos también transmitirles que en esta parte de la materia ustedes también sean un poquito libres, ¿sí? Si bien Daniel recién les mostró un ejercicio tipo, a ver, un problema tipo a resolver, ¿sí? Nuestra idea también sería plasmarle otros dos problemáticas que estamos definiendo entre hoy y el miércoles y que ustedes tengan ese libre albedrío de poder elegir. Pero no solo de elegir la problemática, sino con un poquitito más de darle vuelta a la cosa, que ustedes mismos planteen las especificaciones del sistema de control. A mí eso me encantaría, si pudiéramos llegar a eso, lo estuvimos discutiendo con Daniel, y sería, para mí sería grandioso, que no solo puedan avanzar con la resolución del problema, sino que también motivados porque les gusta el problema, pueden poner un poquito de ustedes mismos en las especificaciones y de la forma en que tecnológicamente pueden resolver la problemática, ¿no? Ejemplo, Daniel mostró recién un control de corriente. Bueno, a partir de una fuente renovable. Bueno, a esa fuente renovable le vamos a tener que especificar un nivel de tensión, variabilidad, etcétera, ¿no? Y a su vez el control lo vamos a tener que hacer con un sensor de tensión, un sensor de corriente. Ustedes van a poder buscar eso, ¿sí? Yo estoy planteando también, un poquito me adelanto, pero estoy tratando de plantear un control de máquina eléctrica. Entonces ustedes van a poder elegir ese tipo de máquina, ¿m? Elegir el tipo de sensado de ese tipo de máquina y así, ¿sí? Ese sería un poquito, de alguna manera, la idea. Entonces yo en esta filmina, en este conjunto de filminas que ya preparamos hace un tiempo y hoy las reeditamos un poquito, estamos de alguna manera planteando lo que es o replanteando lo que es el control digital en sistemas discretos, ¿no? En sistemas eléctricos. Bueno, sistemas discretos en sistemas eléctricos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estamos tratando de ver? Bueno, la idea es que nosotros controlemos un convertidor electrónico, ¿no? De potencia. Ya empezamos con una palabra que ya desconocen, que es convertidor electrónico. Todos venimos de electrónica de potencia, todos hicieron la materia de electrónica de potencia hasta el día de hoy. Sí. ¿Cómo estamos? Hagamos un censado. Sí, sí. 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 Perfecto. Perfecto. Me faltó uno que se nos escapó recién, pero bueno, no me acuerdo. Pero bueno, yo creo que también él hizo la materia previa, así que vamos todo bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque es lo que sentábamos las bases en electrónica potencia, es la clase 1
de Daniel de electrónica de potencia. ¿Qué es lo que buscamos con un convertidor de potencia? Bueno, obvio, buscamos convertir un sistema eléctrico en otro, un nivel de potencia en otro. Buscamos transferir potencia, ¿sí? Y lo hacemos buscando ¿qué? Eficiencia. Es lo único que nos importa. Bueno, no es lo único, pero es lo que es casi el leitmotiv de la materia, es buscar eficiencia, es transmitir, transferir, convertir energía y hacerlo de la manera más conveniente, ¿sí? Perfecto. Las aplicaciones, acá las punteamos. Sistemas de inyección de energía a red, donde una energía proveniente de un sistema renovable se inyecta a la red eléctrica, ¿sí? Sistemas de almacenamiento de energía o mixtos, como el que dio Daniel recién, donde tengo una determinada conjunto de un almacenamiento, ¿sí? Pueden ser baterías, incluso lo que se llama hoy baterías de distribución, ¿sí? En vez de usar capacitores hoy en el mundo, se utilizan baterías en la red de distribución para llenar huecos, para resolver problemas de calidad de energía. Es un problema muy lindo y muy actual. Y un sistema que a mí en lo personal trabajo mucho y me gusta mucho son sistemas de control de movimiento, donde hay que manejar una máquina, ¿sí? Ya sea de continua, de alterna, y lograr cierta prestación. Velocidad, aceleración, ¿sí? Velocidad de frenado, capacidad de frenado, ¿sí? Esto está muy relacionado al vehículo eléctrico y a cómo dentro del vehículo eléctrico podemos mejorar la calidad de transporte, ¿no? Lo que se llama calidad de transporte, ¿sí? Y no solo es el vehículo eléctrico en sí, sino el transporte de pasajeros urbano. ¿Mm? Son todas las conjunto de aplicaciones de control de movimiento. Y yo acá puse características en generales, ¿no? Que van bien para cualquiera de estos sistemas. Y es, por ejemplo, si trabajamos en modo fuente de tensión, donde mi convertidor eléctrico está funcionando como una fuente de tensión, por ejemplo, se debe proveer una tensión sinusoidal. En general, en los sistemas de distribución sucede eso. Uno no inyecta cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el contenido armónico sería brutal y estaríamos desperdiciando la red eléctrica. Si digo desperdiciar la red eléctrica, es un nivel de rendimiento. Estoy hablando de rendimiento, ¿sí? Es por eso que de vuelta la electrónica de potencia viene a los sistemas eléctricos para aportar calidad de energía, para aportar eficiencia en el rendimiento energético, ¿sí? Y luego, por ejemplo, si estamos trabajando en modo de control de corriente, yo deseo que esa corriente que inyecto a la red, por ejemplo, cumpla con norma o cumpla con calidad de energía, de vuelta, tanto como la tensión, también como la corriente, ¿sí? Busco que, por ejemplo, el THD, el Total Harmonic Distortion, que es de alguna manera una característica que hace que mi sistema pase o no pase, es clave a la hora de medirlo y a la hora de controlarlo, ¿sí? Vamos a tratar de llevar este conocimiento. Estándares hay muchos, ¿sí? En este proyecto que hace unos años trabajamos en el laboratorio, se nos pidió, vino el cliente golpeando la puerta y nos pidió esta norma, no una norma argentina, la norma IEC 62040, que la norma argentina ahora finalmente se respalda en esta normativa internacional, donde obviamente hay ciertas características para la red eléctrica y ciertas características para la corriente que tengo que inyectar, ¿sí? Ya sea proveniente de un renovable, proveniente de un sistema de almacenamiento, lo que sea, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, buenísimo, no, entonces si yo manejo un motor, ya no me importa la corriente. No, al contrario. Si manejas un motor, te va a importar muchísimo que, por ahí más allá de cumplir con una norma específica, ¿sí?
tengas que controlar muy bien a la máquina para tratar de lograr la máxima transferencia de energía entre la batería y las máquinas de movimiento dentro de ese vehículo, ¿sí? Ya no hablo hasta de una máquina, hablo de varias máquinas. Imaginémonos en un vehículo actual 4W que tenés una máquina eléctrica en cada rueda. Y por ejemplo, esta IEC, la desviación del valor de RMS que veo después del transformador tiene que seguir una estricta tolerancia. En este gráfico lo poníamos, Daniel no llegó a mostrárselos al inicio, pero por ejemplo, una de las características del sistema que dio Daniel era cumplir con la IEC. Y agárrate, porque no solo es cumplir. ¿Cómo se leen estos gráficos? ¿Sí? Estos gráficos se leen en desviación del valor RMS en la ordenada y tengo tiempo. Es decir, en el eje X tengo tiempo y justamente puedo, por ejemplo, para tiempos muy rápidos, tengo una tolerancia, ¿sí? Una tolerancia muy baja, del orden del 10% o menos. Y si, y para tiempos, digamos, perturbaciones, el valor de RMS, la máxima desviación, por ejemplo, está del orden del 30%. ¿Sí? Es interesante, ¿no? O sea, para tiempos muy breves, puedo tener un porcentaje un poquito mayor, ¿sí? Puedo aceptar una desviación, bueno, está bien. Te podés mover un poquitito el valor RMS. Yo te quería 220, pero bueno, puede ser 223. Pero para tiempos muy largos, o sea, para, para tratar de compensar perturbaciones de muy baja frecuencia, o sea, muy largas, fíjense 10 a la menos 1, 10, 100, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, efectivamente, ahí lo que tenemos son límites menores. Van a ver muchos de estos gráficos en la norma y es de nuestro interés tratar de compensarlo lo mejor posible. Sergio, Sí, señor. en esa transparencia quería hacer una mínima aclaración. Cuando dice en las ordenadas porcentaje de desviación a RMS se refiere. No se refiere a desviación estándar ni nada por el estilo. Simplemente significa la variación respecto del valor RMS de 220 volts, por ejemplo. ¿Sí? Es simplemente eso, nada más. Exacto. Pero si tenés 220, capaz que se te permite 223, pero no 224. ¿Sí? O sea que vemos a las perturbaciones en la tensión de salida, que es lo que yo quiero controlar, como una perturbación en sí misma. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo haríamos hoy con un sistema de control discreto? ¿Cómo atacaríamos una planta electromecánica? Donde la planta electromecánica sería este bloque. Acá tengo mi PLC, mi controlador digital, llámalo como quieras, no hay problema. Este es el gráfico que hice para el parcial, así que imagínense, ejercicio de parcial. ¿Qué había? Había un amplificador en el parcial. Es decir, tomaba la señal U y la transformaba con un determinado nivel de potencia a lo que la planta necesitaba. Esto puede traducirse en sistemas electromecánicos, químicos, mecánicos, hidráulicos, aeronáuticos, espaciales. Puedo estar toda la tarde, ¿sí? Y siempre vamos a encontrarle la vuelta de mandarle un bicho ahí, ¿sí? Algo que me interfacee el mundo de qué tensiones hay en esta zona gris.
¿Qué niveles de tensión tenemos? ¿Qué niveles de potencia tenemos? Quiero escuchar. Baja 220, potencia, 380. milivolt, no sé. Baja potencia, no milivolts, ¿sí? Porque acá hay una comunicación entre estos módulos y seguramente tendremos volts, ¿sí? La tensión básica de comunicación entre dos integrados, 3 volt 3, 5 volt, lo que sea la tecnología en que esté implementado ese microprocesador. Pero estoy hablando de picowatts, si pudiera, nanowatts, miliwatts, si no me queda otra. ¿Se entiende? Es baja potencia. ¿Y el amplificador? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que había en el parcial? Chan, chan. Estoy esperando, ¿eh? PLC. Nada, el amplificador. Si fíjate, el amplificador está por fuera del PLC. ¿No era una constante nomás el Ah, amplificador? buenísimo, Gastón, gracias. Una constante nomás. No, Sí, no así me lo te va a ir. acordaba bien, pero creo que Sí, sí, así te va a ir. Una constante nomás. Claro, sí, en el parcial era una constante. Pero hoy acá no va a ser una constante. Se terminó la constante. Esto es un amplificador. Sí, efectivamente, que transforma esta salida de 3 volt 3, 5 volt, lo que sea, en algo que la planta puede procesar. Si estoy con tensión, estoy con 220 y estoy procesando la tensión, una tensión de red. Acá hay mucha potencia, ¿sí? Si quiero controlar la corriente en una inyección de red, acá hay 100 amperes, 200 amperes. La tensión a controlar es 220, 380, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, Sergio, no hay ningún problema. Como acá tenés un DAC, acá hay una señal semi-continua, y quiero decir continua no por bastones, ¿sí? Ya ha sido filtrado por mi retenedor del cero y tengo niveles, ¿sí? Dentro de los 3 volt 3, pero, o 5 volt, lo que sea, pero tengo niveles continuos. No, macanudo, tenés todos los niveles continuos, pero tenés baja tensión. Si yo quiero interfacear el mundo real, requiero mayor tensión. Entonces ustedes dirán, bueno, Sergio, no hay ningún problema. Pon un amplificador, como los de audio, ¿sí? Los de 1940, ¿sí? Ponemos un TBJ y San se acabó. Pongamos un TBJ ahí. Bueno, puedo poner un TBJ y variar la tensión de salida, pero ¿qué tal si yo quiero modificar la corriente de armadura de un motor de continua? ¿Qué uso si tuviera una máquina de continua? Chan, chan. Varió la corriente, que son cientos de amperes, por ejemplo, o docenas de amperes en una máquina, una herramienta, por ejemplo, ¿no? De 48, puede ser 48 volt, 70 amperes, 80 amperes. ¿De dónde lo saco? ¿Cómo hago un amplificador? ¿Cómo hago un amplificador, muchachos? con un amplificador operacional. Bien. ¿Y un amplificador operacional puede sacar 70 amperes? No, No. no, bien. Ahí está. No. Entonces tenemos que encontrar la vuelta. No. Es decir, vos podés agarrar un TBJ, hacer un arreglo de TBJ y hacer un amplificador A o tipo AB, como vieron en la materia electrónica. ¿Sí? Ustedes todos hicieron la materia electrónica. En esa materia, ¿cuál es la eficiencia del tipo A del tipo AB? ¿Cuál es la eficiencia de un amplificador a TBJ? Que me suba de 3 volt a 330 volt. O sea, tiene que ganar 100 veces
y encima entregar 70 amperes. La eficiencia de una tipo A, B, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? 40%. Y es por eso que venimos nosotros con la materia de electrónica de potencia. Venimos a traerles sistemas no lineales de control. No lineales muscularmente, es decir, venimos con tristores, venimos con diodos, venimos con IGBTs, para que trabajemos de manera no lineal para controlar esa potencia. Y ese amplificador que está ahí es ahora un amplificador, entre comillas, de potencia sumamente respetable en eficiencia, ¿no? Sumamente pequeño en volumen, que solo en general, como dice Daniel en la primera clase de electrónica de potencia, tiene y debe tener elementos reactivos. Prohibido el elemento disipativo, la resistencia, digamos. ¿Sí? Tenemos todos acá elementos reactivos, inductores, capacitores. Y de sistemas de conmutación no lineal, como por ejemplo los IGBTs, que sabemos que es lo más avanzado que tenemos. ¿Sí? Fantástico. ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego tenemos que interfacear la línea eléctrica, el modelo, y en general es una admitancia, es una impedancia, ¿sí? Puede ser compleja, no compleja. Eso no hay problema en el modelado, ¿sí? Dependerá de la variable a controlar, CDT, y de mi sensor, es decir, lo que yo pueda medir, qué es lo que voy a controlar. Con esto digo, si estoy haciendo un control de corriente para una máquina, mido la corriente para una máquina. Pero puedo controlar el torque de esa máquina también. Pero puedo controlar ese torque debido a que la relación entre torque y corriente digo que es lineal y en general en las máquinas lo es. ¿Sí? Pero si controlo velocidad en la máquina, esta variable es velocidad, entonces acá va a haber un modelo que transforma tensión en velocidad, ¿sí? Y ahí se me va a complicar si quiero medir. Acá viene Federico Garzón. Hola Federico. Ahora se me va a complicar ahí si yo había planteado una admitancia, por ejemplo, entre tensión y una impedancia, perdón, entre tensión y la velocidad de la máquina, si por ejemplo quiero controlar el torque, ¿sí? Una cosa es el control de las variables cinemáticas y otra cosa es el control de las variables dinámicas de la máquina, corriente, tensión. ¿Mm? Bien. Entonces ahí ya tenemos justamente la gran preocupación entre separar el mundo del amplificador, del músculo, de la planta en sí mismo, ¿sí? Y eso va a depender de la planta que elijan, que les toque hacer en estos trabajos prácticos, ¿sí? Y entonces ahí es donde tiene el rol la realimentación, que ustedes van a tener que elegir apropiadamente, ¿sí? Bueno, después hablaremos de las perturbaciones que son ya muy relacionadas con el tipo de, de norma, o como veníamos hablando acerca de las normas para los sistemas eléctricos. Ya lo encontraremos. Entonces, yo acá voy a hacer una revisión. Voy a poner acá una celda de conmutación. La celda de conmutación que tengo yo es una celda basada en 2 MOSFET, por ejemplo. Ustedes saben, 2 MOSFET, muy similar a 2 IGBT. Podría poner 2 relés. Si ustedes quieren, pongamos 2 relés. Porque a mí me importa, en este modelado, que efectivamente sea reversible la corriente por el dispositivo. Es decir, una vez que lo enciendo,
¿Mm? Me importa que sea reversible, que sea de 2 cuadrantes la corriente por el dispositivo, ¿sí? O sea, que sea bidireccional. No me sirve poner acá, un dispositivo unidireccional. ¿Mm? No me sirve poner un TBJ común. Necesito poner algo un poquito más elaborado, algo bidireccional, que trabaje en los 2 cuadrantes. ¿Por qué? Y entonces ahora les pido que se acuerden un poquito de electrónica de potencia. Yo acá lo dibujé de la manera clásica en que lo dibujamos, ¿no? También alguno me lo ha dibujado por ahí mejor, haciendo el punto común en tierra entre las dos fuentes, y acá la resistencia y la inductancia seguido de una fuente, de la FEM. Ahora, en un sistema real, yo sé que mi máquina, por ejemplo, o mi red eléctrica, va a tener un alto contenido inductivo, va a tener un bajo contenido óhmico, porque esto va a relacionar las pérdidas que tengo sobre mi línea eléctrica, sobre mi máquina, las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el aluminio, dependerá de una máquina de continua, una máquina de alterna. Y la VG va a ser la fuente, la red eléctrica, a la que estoy interfaceando en el caso del ejemplo que mostró Daniel, o será la fuerza contraelectromotriz en el caso de una máquina de continua, ¿sí? O será la fuerza contraelectromotriz, la tensión en reversa en una máquina de brushless o de alterna. ¿Mm? En cualquiera de los casos, mi celda, y vamos a revisitar un poco lo que vimos en electrónica de potencia, funciona de la siguiente manera. Yo tengo 2 llaves, de vuelta, bidireccionales, que bien puedo empezarlo como un relé, donde el gate es efectivamente una tensión relativamente alta, 15 volt, nada más, 15, 20 volt, pero de baja potencia. Nanoamperes se requieren para encender esta llave, ¿sí? 1 miliamper para encender un relé. Estamos en un orden de magnitud. Por eso me interesan llaves que se prendan con muy baja potencia. Se prenden todo el tiempo, se prenden y se apagan todo el tiempo. Entonces, cuanto más ahorro eficiencia en las llaves, mejor. ¿Cómo funciona esto? Si yo deseo tener una corriente en este sentido, abro la llave de abajo, cierro la llave de arriba y empiezo a inyectar corriente desde la fuente 1. Vamos a suponer que la fuente 1 se llame la de arriba. Empiezo a cargar esta inductancia, netamente es una inductancia, y dependerá de esta fuente si la puedo cargar o no y en qué sentido. Vamos a suponer que esta fuente en el primer momento, como en una máquina, donde esta fuente relaciona la fuerza contraelectromotriz con la velocidad de la máquina, es 0, ¿sí? Vamos a suponer que es 0, ¿por qué no? Esto está a tierra, comparte carga y fuente, comparten el mismo nodo, ¿sí? O sea que el retorno va directo a la fuente. Cuando aplico un encendido en el MOS superior, empiezo a cargar. Estas llaves funcionan de manera negadas, digamos. La tensión superior del gate, digamos, el enable, el encendido del gate, es negado del encendido del gate inferior. ¿Por qué? Y porque si yo cometo el error, por alguna razón, de encender las dos al mismo tiempo, apagarlas no es problema, pero encender las dos al mismo tiempo haría volar la fuente, ¿sí? Haría volar el circuito de fuente. Si fueran paneles, no hay problema, porque los paneles los
modelo como una fuente de corriente. Y a lo sumo, la fuente es cero. Pero si yo tengo un sistema renovable donde he almacenado energía ahí, vuelo la fuente, ¿sí? Directamente. Por tanto, sí o sí tengo que voluntariamente poner un sistema de redundancia, de seguridad redundante, donde no puedo prender las dos llaves al mismo tiempo. Sí las puedo apagar, pero no prender al mismo tiempo. Dicho entonces, prendo la de arriba, inyecto corriente. Apago la de arriba, esa corriente se queda. Porque apago y apago las dos, esa corriente vive y se queda en ese inductor a medida que las pérdidas en el material, ¿sí?, hacen que se disipe esa energía. Por tanto, no me conviene tenerlo mucho tiempo en el material, sino que empiezo con la llave de abajo ahora a darle un camino para que esa corriente decrezca. Con la de arriba crece, con la de abajo decrece, con la de arriba crece, con la de abajo decrece. Ese es el juego, ¿sí? Ese es el juego que estamos haciendo. Y a ese juego le llamamos modulación. Y a este tipo de modulación, cuando abro y cierro las llaves, de determinada manera, a muy alta velocidad, hago que la corriente sea lo que yo quiero. Comando desde una fuente de continua corriente alterna sobre la carga que hace lo que yo le digo que haga, simplemente cambiando el ancho de los pulsos de gobierno de estas llaves. Es decir, no solo las abro enciendo, sino que las abro enciendo con un determinado ancho. Las dejo estar un ratito, la apago rápidamente, enciendo la otra un poquitito, apago la otra y así sucesivamente, en función a la forma de onda que quiero generar. Vamos a ver eso en una filmina más. Pero para cerrar el concepto de mi sistema en sí mismo, mi sistema de control discreto, va a estar conformado por una D que va, en general es simultáneo, y mide varias de las variables que yo quiero medir, porque las quiero controlar, las necesito medir. Es decir, si quiero controlar, como Daniel había puesto hoy, la tensión en la red, necesito medir la tensión en la red. Si quiero controlar la corriente por la inductancia, necesito medir la corriente por la inductancia, ¿sí? Y también puede haber otras magnitudes, también la temperatura, distintas, la tensión de la altura del almacenamiento, ¿sí? Una estima del estado de las baterías, por ejemplo. Y diversas cuestiones, ¿sí? Todo eso se lo achaco a la D, se lo conecto a la D. El AD luego a una determinada velocidad actualizará el control, que es un algoritmo de control discreto. Y ustedes miran, pero Sergio, ¿no íbamos a usar un PLC? Bueno, puede ser, vamos a ver. Pero en general nos queda cortos en sistemas eléctricos usar un PLC. Nos queda corto porque las velocidades de control son muy bajas en un PLC. Están en el orden del milisegundo. Cuando nosotros en sistemas eléctricos, en nuestra área, tenemos que gobernar los sistemas en el orden del microsegundo. ¿Ustedes por qué imaginan que es esto? Y ahora sí les pido recordar un poquito de electrónica de potencia. ¿Cómo era la calidad de la energía, la calidad de la corriente en función a la velocidad de conmutación de las llaves? No tenían muchos picos armónicos y por eso le poníamos el filtro a la salida. No pregunté eso. Ok. Yo me acuerdo cuando teníamos, no sé si es este tipo de modulación, pero la señal triangular, y cuando le dábamos más frecuencia,
lográbamos que la señal que queríamos coincida con una de referencia, digamos, para Ex- lograr una senoidal. Excelente, Francisco. Excelente. Tenés 2 puntos más. Gastón tiene 2 puntos menos. Ahí está. Loco, otra que participo. Cancélamelo, Daniel, cancélamelo. Ah, no. Pero perfecto. Los tiros va por ese lado. Lo que vos decías, Gastón, lo vamos a ver también. ¿Sí? Eh, pero ahora estamos en un nivel más básico todavía. Eso todavía es un nivel jerárquico más elaborado para tratar de mitigar algún tipo de perturbaciones que no podemos mitigar con lo que tenemos acá. ¿Sí? Pero está bien. Pero por el momento, lo más básico es lo que dice acá Francisco. Macho, dale frecuencia para arriba, conmuta esa llave a lo que dé, porque si yo conmuto la llave a lo que dé, la corriente va a quedar hermosa y gran parte de mis problemas se solucionan. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Y me permito hacerles un refresco de lo que vimos en electrónica de potencia. Y ahora ya, tranquilos que ya dentro de un ratito ya terminamos en esta primera parte, ¿no? Pero lo que decía Francisco es esa modulante suave, esa corriente que yo quiero generar, o sea, esa IL de acá y de load, va a estar dada o va a copiar una modulante, una señal modulante, ¿sí? Que obviamente va a ser una señal sinusoidal de muy baja frecuencia, puede ser de 50 Hz justamente, lo que queremos generar, si queremos hacer una inyección de red, pero si queremos generar una corriente de una máquina de velocidad variable, ya no va a ser 50 Hz. Esa velocidad de esa MDT, de la frecuencia de MDT, va a estar relacionado con la frecuencia, los RPM de la máquina. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero me permito refrescar. Entonces, si vamos a suponer que mi celda de conmutación, esas dos que vimos recién, esas dos llavecitas, yo para asegurarme que nunca prendo fuego la fuente, le pongo un no, ¿sí? Un negador. Entonces cuando prendo BG1, apago la otra. Prendo esta, apago la otra. Prendo esta, apago la otra. ¿Sí? Y se ve acá. Noten lo siguiente. Yo tengo lo que decía Francisco, una portadora, le llamábamos en electrónica de potencia, de muy alta frecuencia. Lo que dé. Si las llaves son de 20 kHz, 20 kHz. Si las llaves son de 10 kHz, 10 kHz. Si las llaves son de 40 kHz, mandale 40 kHz. Lo que dé. Después veremos el tema térmico, el análisis térmico, ¿sí? Como hacíamos en electrónica de potencia. Pero a lo que dé. Entonces, si estos 50 Hz, si tiene una dinámica muy lenta, y esto estamos en el orden de 20 kHz, este orden T sub S es 20 microsegundos. Perdón, 20 kHz, discúlpenme, 50 microsegundos. Hice mal la cuenta en la cabeza. 50 microsegundos. T sub S, 50 microsegundos. Si yo tengo una frecuencia de 40 kHz, T sub S es 25 microsegundos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Prendo la llave, y acá lo veo con VG1, o sea la tensión en el gate 1, esos 20 volts, por ejemplo, para prender un IGBT, o 15 volts para prender un MOSFET, ¿sí? Pero que son de baja potencia. Prende, ¿sí? Cuando la tensión es ¿cómo lo hacíamos fácil? Con un comparador. Claro, con un comparador digo, mira, quiero comparar la tensión de baja frecuencia, MDT, con la de portadora de alta frecuencia.
CDT. Entonces, y bueno, CDT está fijo. Va para arriba, para abajo, infinitas veces. Y luego tengo mi encendido. Si el tipo es mayor, ¿sí? Si mi comparación es exitosa, apago la llave 1. Y si no es exitoso, la prendo. Es decir, con esto aporto energía a mi planta es tan simple como una impedancia RL, y cuando estoy por encima, dejo de aportar energía, ¿sí? Acá. Luego vuelvo a aportar energía y la vuelvo a sacar. ¿Y dónde está digitado, codificado mi MDT? ¿Sí? La señal en el ancho de los pulsos. O sea que un comparador es tan natural, un comparador es un modulador PWM natural. Impresionante. A mí no me deja de sorprender. Me encanta. La simpleza del comparador. Tiene más problemas que los Pérez García, pero no importa, no importa. Su naturaleza es un modulador PWM, ¿sí? Y no me quiero olvidar de que la tensión en la carga conformada, es decir, aplico o no aplico esos 48 volts, por ejemplo, en mi ejemplo, es efectivamente esta señal. Esta señal como la tengo acá abajo, ¿sí? Donde aplico y desaplico tensión, positiva o negativa. Donde MDT está codificado en el ancho de estos pulsos, que nosotros le llamamos duties, ¿sí? Como le llamamos en electrónica de potencia. El duty. Tenés un duty cercano a 1, es como haberle clavado la tensión de la batería. Y tenés un duty cercano a 0, y es como no haberle puesto nada, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo genero una tensión acá, cuadrada, pero que filtrada en la carga. Es decir, mi carga tiene características de filtrado porque es una carga eléctrica, ¿sí? Una inductancia con unas determinadas pérdidas óhmicas, pero tiene bajo ancho de banda. Y yo vengo y le aplico, pero vengo acá y le aplico una tensión de alta frecuencia y de alta energía. ¿Sí? Acá puede haber 400 volts, 600, 800 volts, ¿sí? En sistemas de almacenamiento industriales. O sea que acá hay verdadera energía. Usted me va a decir, bueno Sergio, sí, todo muy lindo lo tuyo, pero senoidal, por lo que acabas de decir, no me queda nada. Bueno, lo mismo que veíamos en electrónica de potencia. Es decir, yo intento que mi MDT sea perfecta, eso es fácil. MDT está dentro de un microprocesador. Sigo un programa. Sigo una tabla, che. Así de simple. Sigo una tabla, por ejemplo. No necesito nada de un comparador. Lo implemento digitalmente, este comparador, simplemente siguiendo una tabla. ¿Por qué no? Una tabla donde está el seno grabado, a fuego, en una EEPROM. ¿Sí? En una memoria de estado de solo lectura, imagínense. Recorro la tabla, ¡pa! Y tengo los tiempos. Usted me dice, esto es muy lindo, pero senoidal, y más o menos. Claro, porque ustedes están viendo que entonces voy a tener cargando, durante cierto tiempo voy a tener cargando, como dice acá mi gráfico, la corriente de inductor y después la descargo. La corriente la cargo, después la descargo. Aplico tensión, cargo la corriente. No aplico nada, baja enseguida. Y yo lo que estoy haciendo es mantenerme dentro de I0 medio. Este de acá, I0 medio. ¿Sí? Me mantengo alrededor, con un determinado ripple.
a que denominamos ripple de conmutación en la electrónica de potencia. Y es feo, es un slack, es garbage, o sea, es algo que lo deseo eliminar. Y Gastón decía hoy, bueno, Sergio, apliquemos filtro. Entonces puedo, por ejemplo, si te queda algo, aplicarle un filtro. Está bien, ¿por qué no? Para cumplir con norma, eso lo vamos a tener que hacer. Van a tener que encontrar filtros, van a tener que especificar el tipo de filtro. Excelente. A esta tensión, si yo lo que traté de hacer en este dibujo dividido es agrupar las tensiones en la rama y acá agrupar las corrientes en la rama. Es decir, acá agrupé las corrientes que quiero generar, que quiero controlar. Y acá estoy ubicando ¿con qué lo hago? El esfuerzo de control, acá sería la aplicación de la tensión cuadrada. La aplicación de la tensión VOC, cuyo valor medio es una sinusoidal. Usted me dice, pero pará, si es cuadrada. Sí, es cuadrada, pero codificada en ancho de pulsos. ¿Sí? Si yo obtengo el primer orden de Fourier de esta onda cuadrada, efectivamente me queda una onda sinusoidal o cuasi sinusoidal, que está acá, ¿sí? Cuyo valor medio continuo es lo que yo quiero. Y usted me va a decir, pero en realidad, ni bien vos tengas la fuerza contra la electromotriz, se te empieza a romper las cosas. Efectivamente. Voy a ver a la fuerza electromotriz o a la tensión de red en el sistema renovable, como mostraba Daniel, como una perturbación. Y una perturbación a 50 Hz. Súper maldita. Una perturbación de la misma frecuencia de la señal que yo quiero generar. Es muy, muy mala. Muy mala onda. Y ya que estamos con los problemas, les tiro otro problema más. Nada es instantáneo en el microprocesador. Yo les dije recién, bueno, nos ponemos ahí en una tabla con el seno. Todo muy lindo. Sí, eso no es problema. ¿Sí? Un microprocesador escanea esa tabla rápidamente. Pero mi retenedor de onda en cero, mi DAC, ¿cómo funciona acá? Bueno, ustedes dirán, bueno Sergio, lo único que tu MDT, tu señal MDT, se ve discretizada, se ve escalonada. ¿Sí? Cuando yo digo escalonado, sé que hay este proceso, un retenedor de orden cero. Ustedes me dirán, pero pará, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Es inherente ese retenedor de orden cero? Es inherente porque mi adquisición de las variables que hoy les mencioné, la tensión, la corriente, el torque, todas las variables asociadas o importantes con el control que yo quiero hacer, es decir, si quiero hacer un control de corriente, mido la corriente. Esa es su variable asociada, la que forma la realimentación. Si yo conmuto a 20 kHz, deseo adquirir a 20 kHz. Cuando di control discreto hace unas semanas atrás, les aclaré que que el rock que yo les presentaba era válido cuando nos permitíamos la misma velocidad de la D con el DA. ¿Se acuerdan eso? Exacto. Es este caso. Miren ustedes. Yo deseo tener una señal MDT. Ven ahí, ¿no? Está muy chiquitito. Lo podemos agrandar. ¿Sí? Yo deseo tener esta señal MDT.
Pero lamentablemente ya sé que el microprocesador, por alguna razón, esto está súper exagerado acá, ¿no? Yo no puedo generar infinitos niveles de tensión, sino que genero niveles cuantizados. Pero ese no es el problema. El problema es que los tiempos de adquisición están asociados a la conmutación también. Dicho de otra manera, cuando empieza mi triángulo, cuando mi triángulo toca cero, yo adquiero la corriente. ¡Tuc! Adquiero la corriente y actualizo mi control. Y entonces ahí actualizo el esfuerzo de control. Cada vez que la corriente toca cero, perdón, discúlpeme, cada vez que, el comparador este comparador que hago adentro del microprocesador, toca cero, me da una interrupción en el sistema y ¡pum! Adquiere todo automáticamente. ¿Y qué frecuencia, cómo está el rock? Sin mirar, ¿cómo está el rock ahí? ¿Cada cuánto está el rock ahí? ¿Cuánto es la retención? Si yo solo mido en el cero de mi contador, a ver, no era lo que estaba escrito ahí, que cada cuánto no responde nadie. Sergio, una consulta. Sí. En el medio del periodo, ¿no hay también una actualización? O sea, estas subidas. Espera, no te subas al auto. Estamos en bicicleta todavía, pará Francisco. Está. Te estoy cambiando la cosa. Es verdad que el dibujo es distinto. Yo te propongo que solo puedas adquirir cuando el contador es cero. ¿Cuánto es el rock? Que el periodo TS. Perfecto, Francisco. Capo. Otro punto para Francisco. Los demás todos tienen -1. Ahí está. Muy bien. Capo. Entonces vos dirás, oh, buenísimo, no, listo. Llenale de muestreo. Claro. No solo que sea cero. Adquirime cuando el contador llega al final, por ejemplo. Llega acá al tope. Adquirime cuando el comparador, no sé, llega a la mitad. ¿Sí? Y eso se llama update time. Tiempo de actualización. Y va a depender del micro, ¿sí? Del microprocesador que están usando para controlar, ¿sí? Lo que se van a tener que fijar en el datasheet, etcétera, etcétera. Claro, algún PWM actualiza 2 veces, como este ejemplo. En este ejemplo, Francisco, y todos, entonces el ROC, ¿cuánto sería si yo logro actualizar? Cuando el contador es 0 y cuando el contador es el máximo. ¿Cuánto es el ROC? Medio TS sub. TS. Sí. Exacto, medio TS. Lo cual está muy bueno. ¿Por qué está muy bueno? Porque te permite comparar más veces, o sea, una velocidad más grande de lo que es el periodo de muestreo. Exacto. Tan simple como eso. Exacto. Eso Punto para Gastón. va a redundar en menor THD, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, muy bien. Yo no lo pasé todavía, tengo las cuentas hechas, no se ve nada, no se ve nada, una porquería. Ahora se terminó la... A ver, esperen un minuto. Ahí está, ya está. Le pasé las cuentas acá.
hice un fast forward, ¿sí? Tomé el problema de inyección, como había dado Daniel, y me adelanté un poquito. Y este bloque gris que está acá, este bloque gris, ¿sí? Este que está acá, el que dice, bueno, retardo de cálculo y PWM, es mi, entre comillas, mi modulador. Es decir, voy a tener en mi sistema de control, como lo que vimos hoy, cualquiera sea, control de motor, admitancia, quiero decir, control de inyección, control de almacenamiento, cualquiera que les propongamos hoy y el lunes, cualquiera de estos sistemas va a tener una estructura similar, ¿sí? Entonces, en el control, donde voy a tener una constante dando vuelta, que me va a asociar la salida de mi controlador, esos 3 volt 3, digamos, esos 5, y lo va a tener, y me lo va a adaptar a ese up-down counter, ese contador que estaba mostrando acá. Es decir, si yo tengo, porque esto finalmente es tiempo, si en los 20 kHz, o sea, en los 50 microsegundos, yo tengo mi up-down counter que cuenta hasta 16.000 puntos, bueno, transformaré mi 3 volt 3, lo que haya salido acá, a 1 sobre 16.000 puntos, ¿sí? Es una constante para adaptar, para normalizar el mundo de la realimentación, del control, con el mundo del periodo, ¿sí? Del control de ese periodo, del control de ese tiempo, de ese PWM. Y luego ustedes van a decir, che, pará, ¿qué está pasando? Hay retardo de cálculo, me dijiste que había una tabla. ¿Cómo que el microprocesador tarda tiempo? Sí, muchachos, tarda tiempo. Nada es instantáneo. Desde que yo adquiero la señal, no puedo esperar que instantáneamente ya sepa lo que haya que poner. Y si instantáneamente yo sé lo que hay que poner, es decir, instantáneamente podría actualizar U, de ninguna manera lo puedo tirar ahora, porque el contador ya salió. Esto es un tren que zarpa, un tren no zarpa, un tren que sale, y si no te lo tomas tenés que esperar al otro que venga. ¿Sí? Si yo no puedo, por más que haga las cuentas, listo, ahí hice la cuenta, no, y se fue. Si no hago la cuenta y no actualizo el PWM, el periodo que quiero para la próxima instancia, olvídate, te perdiste. En el mejor de los casos, es lo que les pongo acá, en el mejor de los casos, para esta materia, lo asociamos al retardo de cálculo a un periodo de conmutación. Usted me va a decir, pará, Sergio. O sea, calculaste el U. Con la corriente que adquiriste, medio TS sobre 2, medio TS, como decía Francisco y Gastón. Y luego me decís que hay otro medio retardo por el cálculo. O sea, otro retardo, en este caso otro retardo completo por el cálculo. Sí, loco. Le digo eso. O sea que tienen que esperar. Y para lo que es peor, existe otro retardo más en el PWM, inherente en el PWM, en la naturaleza del PWM. Y en la naturaleza del PWM, que está acá, donde yo actualizo, ¿sí? Yo doy un periodo, donde yo aplico mi tensión de gate, mi MOV, todo perfecto. Pero el sistema intrínsecamente, esa pobre inductancia, no puede cambiar instantáneamente. El periodo, cualquier periodo, por definición, lo mido al final de un tiempo. ¿Qué velocidad hiciste? Y después de corrí 10 kilómetros, lo hice, va. Este es el... bueno, ese es tu promedio.
Acá necesito lo mismo, necesito medir mi promedio, mi VOC promedio, en un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo no es otro que TS sobre 2. Y ahí lo modelo como el ROC, como lo vimos hasta ahora. El PWM, para hacer esto se requiere una demostración, que la hacía yo en el pizarrón, pero que bueno, ya no la hice, no tengo el pizarrón acá, pero después la vemos, si quieren no se preocupen, para el que quiere un análisis teórico más introspectivo. Por suerte, tenemos que el PWM se comporta como un ROC. Y el retardo de cálculo se comporta como un retardo lineal. Por tanto, ¿qué voy a poder hacer acá que hacía con el Zero Order Hall? Con el retenedor de orden cero. ¿Qué hacíamos para el bode? Decir como que es lineal hasta cierto punto, hasta Exacto, cierta como frecuencia. hacíamos hace 3 semanas atrás, como hicimos para el parcial. Tal cual. Perfecto. Ya está. Unos duques, muchachos, ya están listos para controlar la potencia que sale de un sistema renovable de 500 kilowatts. Ya está, ya están. Listo. Luego está el convertidor en sí mismo, con una determinada ganancia de ajuste, y la impedancia a controlar, que en este caso, como quiero controlar la inductancia o la inversa, y por eso tengo la admitancia. Y otros temas que vamos a ver un poquito más elaborados en las clases que vienen. ¿Sí? Cuéntenme cómo estamos, qué se entendió y qué no se entendió. No, creo que estuvo bien. Tipo, va por mi parte al menos. ¿Qué, qué molesta? ¿Qué no se entiende? Pueden poner la cámara, che, podemos vernos, pueden, a ver ahí. A ver, podemos hacer un coloquio, un brainstorming. Digamos, ¿estos serían lineamientos para los 3 proyectos Sí, o...? señor. Claro. No, Esto es- señor. no los lineamientos, esta es la O sea, teoría. Esto es básicamente para el primer proyecto. No, El no. proyecto que hoy dimos el enunciado, con algunos aspectos pueden servir para los tres, pero por Exacto. ejemplo, ahora a continuación se lo voy a mostrar para otro proyecto y van a ver que en realidad la transferencia es distinta y esta problemática de los retardos que también existe, pero para el otro proyecto ni siquiera la vamos a tener en cuenta porque no afecta en el otro proyecto. Por Mirá vos. ejemplo, ¿no? Este, pero por eso esto está bueno, eh, son proyectos reales, son proyectos asociados a electrónica de potencia, asociados a sistemas eléctricos para colmo muy modernos, muy de energías renovables, de inyección a red, etcétera. Este, y bueno, sin embargo, en un caso apuntamos a la inyección, como es el caso de Sergio, que Sergio lo maneja muy bien, y en otros casos apuntamos, por ejemplo, a lo que es la carga desde la energía renovable, la carga de baterías, y cómo es el control de la carga de baterías, y cómo es el manejo en general de las micro redes de corriente continua, que es lo que viene en el proyecto que sigue. Pero bueno, una vez que se agoten las preguntas con esto, comenzamos con lo otro, que va a ser mucho más breve. Este, También, y nada. ¿sabes qué, Daniel? También me gustaría que enfaticemos también, ¿no? Que cómo vamos a hacer la mecánica de la elección del proyecto, ¿sí? Y paso a explicar. Ustedes son 9,
¿verdad, Daniel? Son 9, ¿no? 10. 10 10. dijiste que eran, sí. 10, perdón. 10 habilitados. Y obviamente, como ustedes ya saben, no podemos hacer todos el mismo proyecto. Eso está claro, ¿no? Y con Daniel enfatizamos que los proyectos son individuales. ¿Se entiende? ¿Verdad? ¿Mm? Sí, Porque, como dijo Daniel, luego hay un coloquio, luego una entrega que, bueno, que ustedes van a hacer simulaciones. Este, y, y bueno, la idea que teníamos con Daniel entre hoy y el lunes, poderles plasmar a ustedes distintos aspectos, porque voy a dejar de compartir, perdón, porque ya era. Em, Distintos aspectos y que de alguna manera ustedes, a mí me gustaría, que ustedes elijan y no darles, que se motiven con alguno de los proyectos. Me encantaría que fueran 10 proyectos, ¿no, Daniel? Pero tenemos 10 proyectos, es el problema. 10 proyectos distintos, ¿no? Sería lo fantástico, lo perfecto. Pero bueno, somos No, lo que podemos, una vez que terminemos esta etapa de, que creo que introducción. el lunes la terminamos, esta etapa de mostrarles los proyectos así en un pantallazo global y mostrarles los lineamientos principales, que ellos empiecen a elegir y si, bueno, vamos a evitar que no elijan todos uno, sino Claro, que estén distribuidos. Entonces, bueno, van a empezar a anotarse a cada proyecto, ¿no? exacto. Eh, Yo, eso, la verdad me gusta ese touch libre de esto, pero también, insisto, que cuando ustedes empiecen a leer el proyecto, cuando empiecen a entender, digamos, el engranaje, por ahí me interesa a mí, yo pondero muy bien, que le pongan esas especificaciones ustedes. Está claro que si tenemos que ponerle un sistema de control de inyección, por ejemplo, obviamente yo le voy a dar las normas, ¿no? Pero van a tener la libertad de, por ejemplo, elegir los sensores. O en el proyecto de Daniel, la dinámica de las baterías, donde puede ser la tecnología, puede ser impuesta por la tecnología y pueden encontrarla ustedes la tecnología de batería. Ustedes pueden imponer qué batería, ¿sí? Hoy ustedes saben que existen sistemas renovables. En los sistemas de almacenamiento eh, para redes, estamos hablando de sistemas de almacenamiento de gigawatts, como se inauguró hace poco, 1 gigawatt en Hawái, 1 gigawatt, y no son de litio-ion, son baterías de aluminio-aire, ¿sí? Son baterías de- son baterías tamaño de edificios, ¿no? Y toda esta tecnología que se cargan con renovables eh, no existía hace 10 años atrás. ¿M? Y es esto que eh, le estamos dando, ¿sí? Los sistemas de control, tanto de carga como de descarga hacia la red eléctrica, son estos sistemas, son este tipo de sistemas. Entonces está bueno, voy a empezar a mostrarles ahí está, el otro proyecto. ahí está. Eh, no, no, sí. Bueno, ¿lo están pudiendo ver? Perfecto. sí, Bueno, en este caso eh, tenemos lo que se denomina una micro red de corriente continua, que una micro red de corriente continua podría ser simplemente, eh, por ejemplo, la parte de los paneles fotovoltaicos y carga de baterías. Eso, digamos, la parte de las baterías, podría configurar un ejemplo de una micro red de corriente continua. Este, o si no, existen cosas un poquito más, eh, digamos, que se asemejan más a las redes de corriente alterna de las empresas, de las casas,
o incluso de las redes de distribución, que también podemos empezar a hablar de sistemas de corriente continua, de alguna manera previendo o adelantándonos en el tiempo, ya que podemos vislumbrar un futuro donde las redes de distribución o parte de la red de distribución o las redes en nuestros lugares, en nuestras empresas, en nuestros comercios, nuestras fábricas, en nuestras casas, puedan ser redes de corriente continua. Las redes de corriente continua tienen una serie de ventajas asociadas a al rendimiento de los sistemas, ya que en general los sistemas electrodomésticos, los sistemas de los accionamientos, las cargas de una fábrica, etcétera, tienden a ser más bien de corriente continua que de corriente alterna. Inclusive, por ejemplo, el caso de un motor de corriente alterna. Un motor de corriente alterna, desde el punto de vista del manejo de energía, en realidad, si el motor de corriente continua está conectado a la red eléctrica, lo que hacemos es pasar de la red eléctrica, hacemos un pasaje de alterna a continua y después, a través de un inversor, de continua a alterna. En definitiva, aún un sistema de control de velocidad de un motor de corriente alterna pasa por un escenario intermedio de corriente continua, con lo cual, digamos, podemos afirmar que la mayoría de las cargas sean, de nuevo, en las fábricas, en las casas, en los comercios, son de corriente continua. Adicionado a eso, si estamos pensando que tenemos energías renovables, y las energías renovables, la solar decididamente es de continua, y la eólica es como en el ejemplo del motor, digamos, si bien es una alterna, pero bueno, es una alterna de una frecuencia distinta de las redes alternas convencionales, por lo cual siempre va a pasar por un punto intermedio de corriente continua, con lo cual, en definitiva, podemos decir que nos conviene, desde el punto de vista de las alimentaciones, pensar en alimentaciones de corriente continua. Y nos conviene, desde el punto de vista de la carga, pensar en alimentaciones de corriente continua también, por lo cual la red de corriente continua es lo más conveniente, ¿no? Entonces, esa situación se está investigando muchísimo. Hoy es uno de los principales temas de investigación en la tecnología, en el mundo, porque justamente se vislumbra, ¿no? El reemplazo, en un primer momento la convivencia de red de corriente continua con red de corriente alterna, y en el futuro, para llegar al extremo de que todo sea corriente continua. Entonces, este proyecto quiere reflejar esa situación, ¿no? La de una red de corriente continua, la más simple que podamos encontrar para simplificar el problema, pero bueno, una red de corriente continua. ¿Y esta red de corriente continua en qué consiste? Les voy a mostrar con este esquemita. Esta red de corriente continua es esto que estamos viendo acá. Esta es la red de corriente continua, ¿no? Es una continua que proviene a su vez de paneles solares, que sirve para alimentar la carga y sirve para alimentar un banco de baterías, ¿no? Y cuando los paneles solares, cuando es de noche o los paneles solares no están operando, etcétera, entonces evidentemente no tenemos el flujo de energía desde los paneles solares y el banco de batería es el que provee energía a la carga. Este sistema, esta
este sistema compuesto por varias cargas, varias baterías, y bueno, acá está puesto un convertidor, pero pueden ser varios. Esto constituye entonces una red o una micro red de corriente continua. Esto es un sistema, digamos, el más simple posible. También podría haber un convertidor que transfiera, ¿sí? La energía de las baterías, un convertidor bidireccional de corriente continua a corriente continua, que transfiera energía del banco de baterías a la red o desde la red al banco de baterías según sea el modo de operación en el momento, según sea si estén funcionando los paneles o no, etc. Pero bueno, este es, en resumen, el sistema de este otro proyecto que queríamos mostrar. Y este otro proyecto de nuevo les planteo este ejemplo, pero lo vamos a tocar un poco en cuanto a los valores, pero para que ustedes tengan una idea, ¿no? En este ejemplo, el conjunto de baterías tiene una tensión nominal de 96 voltios y vamos a suponer que la microred tiene cargas que van a consumir entre 0 y 1500 watts y que la energía solar va a estar provista por 20 paneles fotovoltaicos. Estos son 20 paneles de alrededor de 300 watts cada uno. El conjunto de baterías está constituido por 16 baterías de litio, de 12 volt, 22 ampere hora. Bueno, y además, cada batería tiene una determinada... Cada batería tiene un modelo, una transferencia, tiene la batería, ¿sí? Con lo cual, en nuestro sistema de control, ese modelo de la batería lo ponemos en nuestro sistema y, bueno, vamos a poder analizar desde el punto de vista del control. Bueno, y la batería, entonces, en ese modelo, los parámetros de esa batería, esta es la resistencia famosa y conocida, la resistencia en serie con la tensión de la batería, pero además aparece un polo de muy, pero muy baja frecuencia que está dado por esta resistencia en paralelo con esta capacidad. Esta resistencia en paralelo con esta capacidad están en serie con esta resistencia, a su vez, y con la tensión de batería. Eso después lo podemos ver bien cuál es el modelo, pero el modelo es tan simple como lo mencioné recién, ¿no? Es decir, es la tensión de las baterías en serie con la resistencia de las baterías y en serie con el paralelo de esta resistencia y esta capacidad. Esta resistencia, fíjense, 2000 faradios, no es un error, esto es 2000 faradios, porque efectivamente este paralelo de resistencia y capacidad nos da una constante de tiempo muy, pero muy lenta, ¿no? Bien. Y para convertir la tensión de corriente continua en los paneles, lo hacemos a través de un convertidor continuo-continuo, ¿no? Y este convertidor continuo-continuo es del tipo boost, ¿no? No lo hemos visto, porque en electrónica de potencia no hemos visto convertidores continuo-continuo. Y el único ejemplo que hemos visto para entender un poco el concepto de la electrónica de potencia el año pasado, el único tipo de convertidor continuo-continuo que vimos, así un poco a vuelo de pájaro, es el BUC o BAC, ¿no? El BUCK, ¿no? No el boost. No lo vimos este. Pero bueno, no importa. Ustedes están en condiciones con los elementos que tienen de electrónica de potencia para entender cómo funcionan. El funcionamiento es muy sencillo. Sé que lo van a entender muy fácil. La cuestión que entonces ese convertidor continuo tipo boost opera a una frecuencia de computación de 20 kHz. Acá sí aparece los conceptos que planteó Sergio en cuanto al PWM, ¿no? Y están a esta frecuencia, 20 kHz. O sea que hay retardos, como dijo Sergio, relacionados con esta frecuencia. ¿Sí? Yo hoy dije, bueno, no, pero sí, aparece el concepto este. Lo que pasa es que también aparece otro concepto que de alguna manera después
ensombrece el problema del retardo, ¿no? El problema del retardo prácticamente no tiene lugar porque aparece otro problema peor. Muy bien, que lo vamos a mencionar a continuación. Bueno, la cuestión que este boost carga las baterías, etcétera, etcétera, y las baterías, y de alguna manera el funcionamiento de esta micro red de corriente continua está basado en la coexistencia de tres controles distintos, ¿no? Por un lado, cuando tenemos energía en los paneles y donde hay carga de baterías, entonces las baterías se cargan, ¿no es cierto? Bueno, las baterías se pueden cargar a tensión constante o a corriente constante. Esto lo podemos ver en estas curvas. En estas curvas vemos, fíjense, por ejemplo, tomemos las curvas violetas, nada más. Las curvas violetas. Daniel, vos sabés que podés llegar a amplificar eso. Es decir, si podés ponerlo a pantalla Igual completa. está turbio, ¿eh? Está turbio de origen. Ya sé que está muy fácil. Pero si porque No, realmente está yo no veo nada. turbio. Es que Yo te yo juro creo no que no veo lo van a nada. ver. A ver, Ahí está, ahora. vas bien, vas bien. Un poquitito más. Ahí está perfecto. Muy bien. Bueno, miremos las curvas violetas. ¿Sí? Cuando la batería está descargada, o bueno, con cierto nivel de descarga, no es que esté completamente descargada, tiene cierto nivel de descarga, entonces, al principio, cuando yo la cargo, yo la voy a cargar, atención, perdón, la voy a cargar al principio, son las curvas a corriente constante, efectivamente. La cargo a corriente constante. Y esa corriente constante es de 1/4 de la capacidad de carga de la batería. Por ejemplo, estas baterías son de 22 amperios, entonces yo tengo que cargarlas a 22 dividido 4, que será 5,5 amperes. Entonces, durante un primer tiempo, desde cero, desde que empiezo la operación de carga, hasta un cierto tiempo, voy a cargarlas a corriente constante. Cuando la batería toma cierto valor de tensión, que es el valor de tensión de carga, ¿sí? Que es un valor de 13,8 volt, por ejemplo, o 13,6 volt para una batería de 12 volt. Cuando llega a ese valor, entonces empiezo a cargar a tensión constante, es decir, no dejo que se supere ese valor de tensión de batería. Por lo tanto, en la carga de batería tenemos involucrados dos tipos de control. Un control de corriente, controlo la corriente de las baterías, y un control de tensión, controlo la tensión sobre bornes de batería. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema, cuando los paneles no tienen energía suficiente como para cargar las baterías? Es decir, ¿qué pasa cuando los paneles solares no tienen energía suficiente para dar todo lo que requiere la carga? Entonces, a la carga, parte de la energía se la dan los paneles y se los da la batería. O al extremo de que los paneles no me den nada, si quiere, cuando estamos en noche cerrada, que no me dan nada, entonces todo me lo da la batería. Entonces, ¿cómo opera esta microred en esas condiciones? ¿No? Voy a la otra figura para ubicarme nada más. Acuérdense que esto es así. Entonces estoy diciendo que ahora esto no me entrega nada, entonces mal puedo yo cargar las baterías, no estoy en esa situación, sea en control de tensión, sea en control de corriente, no puedo controlar las baterías. Ahora, lo único que puedo hacer es entregar a la carga la poca energía que tengo en los paneles
a la carga y lo que me falta y que necesito en la carga lo va a entregar el banco de baterías. Pero acá lo importante, ¿sí?, no es como antes, que tengo que preservar el funcionamiento de las baterías. Ahora, seguro que lo voy a preservar porque son las baterías las que entregan la energía, no van a absorber energía. Entonces, en esas condiciones, yo lo que tengo que hacer es tratar de extraerle a los paneles solares la mayor cantidad de potencia posible. ¿Mm? Yo sé que esa potencia no me alcanza para, repito, para todo el consumo de carga que necesito. Pero no importa. Obviamente, le extraigo la mayor potencia posible. Y para extraer la mayor potencia a estos paneles, tengo que operar la tensión de los paneles en el punto donde le puedo extraer la máxima potencia. Los paneles me van a entregar una corriente proporcional a la radiación solar en ese momento, ¿sí? La corriente va a ser proporcional a eso, pero la tensión puede variar. Y yo quiero que la tensión sea la máxima posible mientras me sigan entregando una buena corriente. Es decir, quiero extraerle a los paneles la máxima potencia. Eso está en las curvas de potencia de los paneles. Eso lo puedo ver ahí, puedo modelar el panel para eso. Y la cuestión entonces es que acá tiene que haber una tensión controlada para sacar la máxima potencia de los paneles. Y ustedes me dirán, bueno, pero acá tengo una tensión fija dada por las baterías, ¿no? Sí, y este convertidor continuo-continua, justamente yo puedo modificarle la relación de corriente, de tensiones entre tensión de entrada y tensión de salida, para lograr acá, en este caso, la tensión que yo quiero en la entrada del convertidor. ¿Se entiende? Bueno, ese es el tercer modo de control del sistema. Bien, vuelvo, ya termino, ¿eh? Son casi las 4 menos cuarto. Entonces, lo que quería comentarles es, voy a subir un poquito más. Bueno, quería mostrarles cómo es el boost. Lo pueden googlear, está en todos lados. El boost es un elemento muy estándar, digamos, en electrónica de potencia, en microred continua, en convertidores solares. Entonces, les quiero mostrar cómo es el boost. Acá ven cómo funciona un boost. Tiene una tensión de entrada y tiene una tensión de salida. Acá estarían las baterías o la microred de continua, estaría acá. Las baterías más la carga está acá, ¿sí? Y acá están los paneles. En este caso, con los paneles va a aparecer acá también una capacidad en paralelo con esta tensión. Pero bueno, no lo vamos... esa capacidad asociada a los paneles constituye básicamente esta tensión DS que vemos acá. Entonces, cuando esta llave, que es un IGBT o un MOSFET, cuando esta llave se cierra, entonces la energía de los paneles pasa a esta inductancia se carga, ¿sí? Y cuando yo abro la llave, esta inductancia que está cargada transfiere esta energía al sistema a través del diodo. Este diodo, debido a que esto actúa como una especie de fuente de corriente, impone la corriente hacia allá, hacia el diodo, entonces el diodo se enciende y entonces la energía de la inductancia pasa a la carga, ¿sí? Este capacitor opera como una especie de filtro, opera como un filtro, ¿no? Entonces, ese funcionamiento, como explicaba hoy Sergio, ¿no? Ese funcionamiento de modulación, de ancho de pulso, de conmutación rápida, 20 kilohertz,
abro, cierro, que acá aparece como una tensión cuadrada, abrupta, terrible, bueno, acá aparece como una continua con un ripple muy bajo, ¿sí? Porque este capacitor está diseñado para que filtre todo ese ripple de 20 kHz, ¿no? Entonces, bueno, así opera. Funcionalmente es así, lo pueden ver con más detalle, pueden googlearlo, etc. Pero el problema de todo esto, el problema de control, ¿no? Que es muy interesante, el problema de control es que la transferencia, acá, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida desde el punto de vista del control? Es lo que uno se podría preguntar. Desde el punto de vista funcional del flujo de potencia, la entrada para el flujo de potencia son los paneles y la salida para el flujo de potencia es la microred de continuo, ¿sí? Pero desde el punto de vista del control, la entrada es la señal con la que abro y cierro esta llave. Y la salida, depende. La salida puede ser, cuando estoy cargando las baterías, la salida puede ser esta tensión, ¿no? O puede ser la corriente de las baterías. O la salida puede ser esta otra tensión, ¿sí? Pero entonces la entrada es lo que llamamos el ciclo de trabajo, el delta, ¿no? Sabemos que esto está fijo en 20 kilociclos la frecuencia, pero el ciclo de trabajo, es decir, el tiempo en el que está encendido sobre el tiempo total del ciclo, que llamamos ciclo de trabajo, eso es lo que denomino mi variable o acción de control. Entonces, es importante saber cómo es la transferencia de esto. Bueno, la transferencia de esto es algo, bueno, es lo que ya estuvieron viendo con Sergio, pero llevado al, al, al caso particular de este convertidor boost, es esta transferencia. Miren, esto que ven acá, logrando, ¿no? Supongo, lo voy a agrandar. Se ve bien igual, Daniel, ¿eh? Se ve. Perfecto. Vale. Entonces, esta ecuación 7 es una transferencia que relaciona la salida, la tensión de salida de mi microred de continua, ¿sí? Con el ciclo de trabajo, ¿sí? Y también relaciona la tensión de salida con el valor de la tensión de los paneles. Pero desde el punto de vista de, por ejemplo, el control de la tensión de las baterías, yo me quedo solamente con esta parte. Esta parte va a modelar mi planta. Esta va a ser mi planta, ¿no? Y esta la vamos a dejar de lado. Esto después lo podemos discutir, hablar a medida que empiecen a hacer el proyecto. Entonces, tenemos solamente esto, ¿no? Acá, esta DR que aparece acá, no es esta misma. Este es el valor, la variación de R, y este es el valor, llamémoslo de continua, el valor fijo, constante, ¿sí? Que normalmente al que normalmente está operando el sistema. Y este es el valor, la variable desde el punto de vista de control. Eso también lo podemos discutir, no hay problema, pero es fácil. Pero lo que quiero destacar es que acá, en esta transferencia, aparece un denominador del tipo de factor cuadrático, ¿sí? Muy bien, común, no hay nada que decir. Y en el numerador aparece un 0 acá, pero este 0, dado por 1 menos dr por b dividido L por I, este 0 es negativo,
¿sí? Perdón, este 0 es positivo. Es decir, este 0 está en el semiplano derecho, ¿sí? Muy bien. Dejo todo acá. Por lo menos esto lo dejo aquí. Después está buenísimo que podamos hablarlo y que puedan trabajar y hacer el bode con esto y después compensar, etcétera. Y ahí van a ver, digamos, la problemática que encierra este 0 que llamamos de no mínima fase. Cuando una raíz cualquiera de una determinada función transferencia está en el semiplano derecha, más allá de la inestabilidad, estabilidad, etcétera, pero acuérdense que la estabilidad siempre se refiere a los polos en el semiplano derecho. No, con los ceros no me preocupo. Pero bueno, aparte de ese concepto, cuando una raíz cualquiera, sea polo o cero, está en el semiplano derecho, lo que decimos es que es una raíz de no mínima fase. Bueno, este es el caso. Acá tenemos un 0 de no mínima fase. Muy bien. Volviendo al boost, nosotros vamos a plantear que el boost tiene una determinada capacidad, una determinada inductancia, y vamos a plantear esto, creo que a ver que lo pongo acá, ¿dónde lo pongo? Sí. Bueno, nada, no, entonces esta capacidad tiene un cierto valor, la inductancia tiene otro valor, etcétera, entonces ya tienen como para hacer el modelo de la planta, después van a ver lo que faltan, lo vamos a ir discutiendo en cuanto al modelo. Y acá hay un tema, y la idea es que debido al boost y a los 20 kHz que dijimos que filtramos con el capacitor del boost, yo quiero que sobre las baterías haya tensiones menores que cierto valor. Eso lo vamos a poner para cada proyecto en particular. Y además quiero que la corriente también fluctúe en una cantidad menor que cierto valor. Bueno, nada. Acá después esto las características formales del proyecto obviamente son las mismas, es decir, un informe de 6 páginas, etcétera, etcétera, como ya saben. Bueno. Yo aquí, por lo menos, como para que tengan un pantallazo de lo que es el segundo proyecto, queda ahí. Y bueno, y el lunes entonces podríamos ver si llegamos, ¿no? A plantearlo. Sergio nos podría mostrar el tercer proyecto, que es el control de accionamientos de accionamientos en De general. accionamiento. Puede ser de Sí. alterna o continua. Lo voy a perfilar en este tiempo. Entonces ahí van a tener la tercera opción y entonces después simplemente van a elegir y bueno, y algunos quedarán con un proyecto, otros con otro, etc. La idea, le comentamos a Daniel, que es que con quien ustedes elijan, el proyecto que ustedes elijan, tenemos las consultas, o sea que es mano a mano, se va haciendo, ¿no? A medida que tienen tiempo. Tenemos una idea, Daniel, es hasta el 27 de noviembre, ¿no? No, ¿No? antes inclusive, Perdón. ya te digo, Pensé que era habíamos quedado el por ahí 27. sí, Bueno, me parece la otra fecha, defensa, 24. 24, El bueno. 24 de noviembre es la defensa, que es un miércoles. Como que, a ver, no hay que dormirse, pero tenemos unas 3 semanas largas para, digamos, perfilar estos temas, discutirlos, iterar.
nos interesa esa iteración, ¿sí? A mí en lo personal y Daniel también nos interesa que esto que sea algo que transcurra, digamos, un ida y vuelta. Ahí el 24 es la presentación oral. Que es miércoles dijimos, el 22 lunes es feriado. Entonces, yo digo, los informes tendrían que estar, bueno, por ejemplo, podría ser el martes a primera hora, el martes a las 8 de la mañana, que estén los informes. Hay gente, muchos de ustedes por ahí trabajan o estudian más vale tarde, de noche, qué sé yo, entonces, bueno, esto daría lugar a que, bueno, entregándolo a las 8 de la mañana del martes, nosotros nos da tiempo para todo el martes y la mañana del miércoles poder dedicarnos a corregir los proyectos y tenerlos corregidos, así cuando ustedes los presentan ya tenemos una idea de si tienen algún problema, qué sé yo, entonces les preguntamos sobre eso. Entonces, yo diría que el martes 23 a las 8 de la mañana, ¿te parece bien, Sergio? ¿Nos Perfecto. da tiempo para corregir? Sí, yo creo que está Porque bien. son, sí, ¿no? Sí. Sí, Bueno. aparte, a ver, vamos a ser sinceros, si bien hay un poco de simulación, hay un cálculo, ¿sí? Lo vamos a ir mirando en estas 3 semanas, lo vamos a ir llevando. Sí. Tenemos una visión, Daniel y yo tenemos una visión muy cercana de lo que van haciendo ustedes. Y les pedimos que si ven que no pueden, bueno, nos dicen, no podemos, estamos en otro... Porque ese tiempo para nosotros es importante, ¿sí? Bueno, entonces queda claro, es el 23 de noviembre a las 8 de la mañana se entregan los informes y el 24, que es miércoles a las 14 horas, empezamos a tomar las exposiciones. ¿Está? Perfecto. Perfecto. Una consulta, este lunes, después de que presenten el tercer proyecto, recién ahí decimos qué proyecto queremos elegir cada uno, o eso se ve en la semana, o mandamos un mail preguntando si podemos elegir Yo creo un que el mismo proyecto. lunes, ¿no, Daniel? Este lunes que Yo viene. creo que el mismo lunes podríamos, ¿sí? Sí. Podríamos ya, sí. Sí. ¿Lo hacemos acá ahí el lunes en forma virtual, digamos, o Sí, por medio mail? No, el mismo lunes lo vamos haciendo. Ok. Yo les comento, miren, si quieren, ustedes recuerdan el libro de electrónica de potencia, el que redactamos con Daniel, ¿no? El que tenemos con Daniel. Capítulo 8 y capítulo 9, o sea, control de máquina alterna, y si quieren interiorizarse un poquito, está muy basado en eso, el proyecto de control de movimiento de una máquina alterna. O sea, hay un poquito de teoría de lo que vimos en ese capítulo 8, ¿sí? Y la máquina alterna es la que presentamos en electrónica de potencia. Así que de acá al lunes pueden ir mirando eso, ¿sí? Ok. Ok. Si recién ahora me doy cuenta que estaba sin video. Bueno, nada. Bueno, chicos, si ya, bueno, fue bastante denso después de toda la clase, así que nada, nos vemos el lunes, ¿sí? Perfecto. Perfecto, Listo. nos Bueno, vemos. Chicos. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Chao, Adiós. gracias. chao.